diablo haga lo que quiera en contra tuya, pero ese fuego te mantendrá alerta, ese fuego te mantendrá firme en la presencia de Dios. Hoy día podemos estar agotados, hoy podemos estar cansados, pero Dios prometió de su espíritu y Él prometió que levantaría una iglesia poderosa. Vive Jehová el Señor, que Él está aquí en esta hora. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado o con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis para cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dándole muchas gracias, Señor, por esta palabra que hoy tendremos para nuestra vida. Yo le pido, Señor, y le ruego que usted pueda obrar en una forma especial y preparar el corazón de sus hijos y de sus hijas, Señor, ante esta temática que abordaremos. Hay una realidad, Señor, bíblica que no podemos dejar de lado. Y usted es quien nos enseña, Señor, a través de esta palabra. Y yo le pido, Señor, de su gracia, de su sabiduría, de su conocimiento, para poder ministrar a su iglesia y a su pueblo hoy. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos hoy que su Espíritu Santo pueda moverse en este lugar para bendición de su pueblo. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Aleluya. Lo que acabamos de leer es en sí lo que Pablo trata acerca de el dar, de una manera muy personal, lógicamente, con las iglesias que él ministra. Y sin duda nosotros que aprendemos de la palabra del Señor también necesitamos aprender acerca de el dar. El título de este mensaje lo enfocaremos en eso y le titularemos Hacia la paz y prosperidad. Hacia la paz y prosperidad. Yo le pido, póngame mucha atención. No será un mensaje de avivamiento en el sentido de nuestro concepto del avivamiento, de bullicio, de algarabía, sino será una temática que creo que nos ayudará mucho a la mayordomía cristiana. Por lo tanto, yo necesito su máxima atención. Y si algo no entendió, no le pregunte al hermano del lado, porque posiblemente le va a hacer perder la siguiente frase que será muy importante para él. Así que por lo tanto pongan mucha atención en lo que vamos a hablar hoy día de parte del Señor. La fe en sí, si lo vemos en todo el contexto bíblico, la fe es fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Alguien que dice tener fe en Dios, cree en Dios, confía en Dios, entonces esa persona va a tener fidelidad a Dios. Y al mismo tiempo se requiere que usted y yo, en todos los asuntos de la vida, en todo lo que vivimos diariamente, nosotros podamos realmente ser fieles al Señor. Esta es una tarea sagrada y lo puedo enfocar de esta forma. Es nuestra obligación como cristianos y como creyentes que nuestra administración, lo que Dios nos ha delegado, entregado y nos da como posesión, nuestra administración para Dios sea realmente fiel. O sea, seamos fieles al Señor en eso. Entendemos que el Señor nos compró a precio de sangre. Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos rescató y nos ha dado una nueva vida. Eso es una realidad. Y hoy somos siervos del Señor, servidores del Señor. Lo que significa entonces que usted y yo tenemos el derecho de poseer solamente la bendición de ser hijos del Señor. Pero no tenemos el derecho, y lo quiero tratar de explicar, no tenemos el derecho de poseer nada espiritual, sino simplemente el ser hijos del Señor en el sentido literal, entre comillas, lo digo simplemente el ser hijo del Señor, porque hoy día se da mucho en la iglesia cristiana que una vez que uno es hijo del Señor, dice ahora yo tengo el derecho. Con toda nuestra sociedad que está abogando por tantos derechos, hoy día la iglesia también entra dentro de ese papel y dice yo soy hijo del Señor y tengo el derecho de pedir, de clamar y de proponer, de delegar, de pactar o de tener la autoridad de esto, de aquello, y en realidad no tenemos derecho absolutamente a nada. Dios nos salvó no porque fuésemos especiales, sino porque estábamos perdidos. Por otra parte, en el mismo sentido, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, ya sea en lo material o en lo espiritual, viene de Dios. Usted no es un ser espiritual porque usted es espiritual, sino porque Dios le dio aquello. Usted no tiene o posee algo hoy porque usted lo ha logrado, sino porque Dios ha permitido que usted lo posea. A eso me refiero, que no tenemos ningún derecho sobre lo que hoy hay en nuestra vida. A eso me refiero. Entonces todo viene de Dios y nosotros solamente somos los administradores.
los administradores. No somos los dueños, somos los administradores. Dios es el dueño de todo lo que poseemos, ya sea en lo espiritual o en lo material. Y se requiere entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, que el administrador sea hallado fiel a Dios. Sea hallado fiel. Entonces Pablo, escribiendo a los Corintios, trata con esta situación y de manera muy personal le habla a la iglesia en la manera que lo leíamos en estos versículos. Entonces el apóstol Pablo les dice a los corintios que la generosidad en el dar debe estar en la iglesia. Y esa generosidad en realidad ni siquiera es parte de la iglesia, sino Pablo lo advierte como un don de Dios. O sea, usted no es generoso por naturaleza. Usted no es generoso porque dice yo soy generoso. Es un don de Dios. Es la gracia de Dios, la maravillosa gracia del Señor. Entonces, tratando de explicarle esto, si miramos en el principio, en la caída del hombre, la caída de Adán, él rompió al caer su relación con Dios y se convirtió en una víctima de su propio estilo de vida y al mismo tiempo de sus circunstancias. Cuando Adán obedecía a Dios, tenía la bendición de Dios y nada había que podía entorpecer la bendición en todos los aspectos, en todas las áreas. No tan solo en lo espiritual, de tener una relación íntima con Dios, sino también en todo lo material, porque no tenía ni siquiera que trabajar para alimentarse. Toda la bendición económica y material estaba sobre Adán. Pero al caer rompe con aquello y él escoge su propio estilo de vida. Entonces, el destino del hombre desde entonces comenzó a ser de esta manera: vivirás o te sustentarás con el sudor de tu frente. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. El hombre lucha para ganarse la vida con sus propias fuerzas o con sus propios recursos o con sus propias manos. Eso es lo que hoy sucede, ¿no? El hombre lucha para ganarse la vida a través de su propio esfuerzo, que es lo natural, que es lo normal. Entonces, en la caída del hombre se estropeó su relación con Dios y al mismo tiempo la naturaleza que Dios había puesto en el hombre. Dios quería tener una relación íntima con él constantemente. Entonces, de ahí la vida se convierte en una lucha y ha sido una lucha hasta ahora. Toda persona lucha para sobrevivir en esta tierra. Toda persona lucha para poseer cosas. Toda persona lucha para alcanzar cosas. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y mañana usted tendrá que levantarse temprano, irse al trabajo, para trabajar duro, para que le paguen poco y para que sus hijos y su familia coman mucho. Es un problema serio, ¿no? Es increíble. Entonces, desde el Edén, después de la caída, Dios tuvo que reestructurar totalmente el trato con el hombre. O sea, Dios reestructura el trato con el hombre y establece leyes y establece también mandamientos. Y en este programa nuevo del Señor, porque recordemos en esto de alguna manera lo que Dios tenía planificado para el hombre no es lo que hoy sucede. Dios nunca planificó de esta manera para nosotros. Entonces Dios reestructura totalmente su programa y al mismo tiempo Dios nos da un manual de operaciones para que nosotros aprendamos cómo funciona este nuevo programa. Ya que el primer programa, vamos a ponerlo así, se estropeó, se echó a perder por culpa ¿de quién? ¿Por culpa de quién se echó a perder el primer programa?
Del hombre, diga, del hombre. El hombre estropeó el primer programa. Entonces, como el primer programa se estropea y comienza a ser diferente a lo que Dios había establecido, entonces Dios crea un nuevo programa y nos deja, lógicamente, como les decía, todo lo que necesitamos. Nos da las instrucciones para usted y para mí, para que nosotros podamos entender este programa a través del manual que es la palabra del Señor. ¿Estás entendiéndome? Entonces, así es como vamos de alguna manera caminando según la palabra del Señor hacia la paz y hacia la prosperidad, a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. De acuerdo a la Escritura, nosotros nacemos de nuevo y el Señor nos llena con su Espíritu Santo al nacer de nuevos. Lógicamente lo dice el libro de Efesios 1:13. Desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, cuando usted nace de nuevo, el Señor le llena de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí en adelante se supone que nosotros, llenos del Espíritu Santo, comenzamos a caminar en obediencia a la palabra del Señor. Esta es la forma de Dios ahora. O sea, el Espíritu Santo está en usted. Ah, qué bueno. Y usted comienza a caminar en obediencia a la voluntad del Señor. O sea, obedece a la palabra del Señor. Y de esta manera es como ponemos de vuelta al hombre en la línea con Dios. O en otras palabras, volvemos a poner al hombre en la comunión con Dios. Cuando usted obedece a la palabra del Señor, usted está poniéndose en la línea de la comunión con el Señor. Dios nos dijo que nos daría este manual de operaciones para que supiéramos cómo vivir, cómo conducir nuestras vidas, cómo actuar en cada situación y cómo hacerlo para permanecer en comunión con Él. La palabra de Dios es como le muestra, o es la que le muestra cómo permanecer en comunión con el Señor. Libro de Mateo, versículo 4 del capítulo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos la sentencia sobre Adán: con el sudor de tu frente ganarás el pan o comerás el pan. Pero luego dice el Señor: no tan solo de pan vivirá el hombre. O sea, no es tan solo alimentar el cuerpo para que reciba los nutrientes para lo físico, sino que el Señor le dice: no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. O sea, todas las perfectas normas están en total vigencia hoy día. La palabra de Dios está en vigencia total para nuestra vida. Y la violación de estas normas son la causa, lamentablemente, de los fracasos, sufrimientos, dolencias en el día de hoy. Si solo pudiéramos entender lo siguiente y aprender lo que de alguna manera la experiencia nos enseña, nos muestra automáticamente que la Biblia nos dijo que así iba a ser. O sea, ¿en cuántas oportunidades usted ha vivido experiencias amargas, difíciles, crueles, terribles, y luego viene a la iglesia y Dios le habla y le dice por qué está viviendo lo que está viviendo? La palabra le da a entender por qué está viviendo aquello, y usted se dice: Dios mío, mire, si yo hubiera sabido esto, si hubieras leído tan solo. Es así la situación. Entonces, la palabra de Dios comienza a delinear lo que sucede, lo que ocurre en cada circunstancia, en cada situación, y el por qué ocurre de la manera en que ocurre. Los problemas del hombre son por una violación siempre a la palabra de Dios. Siempre que el hombre viola los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, todo eso trae automáticamente problemas. Si violamos las instrucciones y los principios que Dios ha dado a su pueblo, a su iglesia, a través de la palabra de Dios, automáticamente tendremos problemas. Recordemos un poco, cuando Dios sacó a Israel fuera de Egipto, a la tierra prometida, cuando ya estaban llegando a esa tierra prometida, Él dijo:
ahora la tierra a la cual están entrando no es como la tierra de donde ustedes mismos han venido a pie o han caminado antes. En Egipto ellos irrigaban, dice él, irrigaban la tierra a pie. Y esto no es así ahora aquí. Esa es la operación hecha por el hombre, le está diciendo Dios. Dios les dijo: esta tierra a la cual ustedes están entrando, tierra de montes y valles, será regada con la lluvia del cielo. O sea, ustedes ni siquiera tendrán que irrigarla, ni siquiera tendrán que caminar para llevar el agua de un lugar a otro para regarla y esta tierra de fruto. No, esta tierra va a darle fruto sola. La lluvia va a venir del cielo. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo he establecido que la lluvia caiga a su tiempo para que pueda producir el fruto esta tierra. Pero Él les dice algo. Él les dice algo: si guardan mis mandamientos y obedecen mis estatutos, o sea, en otras palabras, si ustedes caminan de acuerdo a mi palabra, a este libro, como diría alguien, si ustedes caminan de acuerdo a ello, les enviaré lluvia en el tiempo oportuno. Miren lo que está diciendo Dios aquí. Lo que Dios decía es: cuando vengan los tiempos de lluvia y no llueve, mire, cuando vengan los tiempos de lluvia y no llueve, no me molesten. No estén clamando, ni suplicando, ni enojados, ni nada de eso. La culpa es de ustedes. Vuelvo a explicarle esto. La culpa es de ustedes, porque no están andando en mis mandamientos. O sea, Dios estableció que la lluvia sobre esa tierra iba a caer en su tiempo si ellos guardaban, hacían, ejecutaban los mandamientos del Señor. Entonces, cuando el hombre viola los mandamientos de Dios, automáticamente no puede caer la lluvia, ni la bendición de Dios estará sobre ese hombre, porque lamentablemente ha violado los mandamientos que el Señor ha puesto. Y esta es la causa de todos los problemas sobre esta tierra, automáticamente. La Biblia revela el camino a la victoria en cada situación de la vida. Dios nos dio sus normas, Dios nos dio sus estatutos para ayudarnos, no para dañarnos. Algunos piensan que la ley de Dios y los estatutos de Dios son para oprimirnos y para dañarnos. No, es para bendecirnos. Porque si vivimos de acuerdo a ellos, ningún problema tendremos. Pero si violamos esos mandamientos, entonces los problemas nos van a llover. Quiero tratar de explicarle eso. Dios quiere lo mejor para nosotros. Somos sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos aquí? Lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Y a veces, cuando tenemos problemas y dificultades, no hayamos qué hacer. Yo quiero enseñarle algo. A veces nosotros deseamos cosas, anhelamos cosas, le pedimos cosas al Señor. ¿Le ha pedido cosas a Dios usted? Me imagino. ¿Puede darme algunos ejemplos que le ha pedido? ¿Tanto? Dios mío. ¿Algún ejemplo? Sanidad. ¿Algún otro ejemplo? Vamos a cosas materiales, no se pongan tan espirituales. Trabajo, algo, otro ejemplo, vehículo, un auto, chico, grande, como lo quiere, un mini, ¿cuál? O sea, grande, dice usted, perfecto, una casa. Biblia le pidió el joven, bien. Siempre Dios desea lo mejor para nosotros, claro, pero a veces nosotros pedimos lo que creemos que es mejor para nosotros. Pero Dios sabe lo que es mejor. Y aquí es donde está un punto importante.
El conocer las leyes de Dios y aplicarlas a través del Espíritu de Dios nos da lógicamente la armonía y el éxito, grave esa palabra, éxito en la vida. ¿Considera usted que le ha ido bien? Pobre de usted cuando lo vea llorando. ¿Considera que ha tenido éxito en la vida? Como que ahí cambió la cosa. La pregunta sería: ¿por qué no ha logrado tener éxito? ¿Por qué no le ha ido bien? Usted dice: no, lo que pasa es que mi papá, mi mamá, el jefe, la empresa, el trabajo, la poca paga. Y usted comienza a culpar a todo el mundo, pero nunca usted. Si usted viola las normas de Dios, nunca tendrá éxito. Debemos aprender las leyes de Dios, que lógicamente gobiernan cada fase de nuestra vida, cada área de nuestra vida. Dios envía su lluvia tanto a justos como injustos. Eso lo sabemos perfectamente. Las leyes de Dios en el mundo natural funcionan para todos los que viven de acuerdo a ellas. ¿Ya? Esto no es hacer a Dios un Dios de fe. Yo solo estoy diciendo que cuando caminamos con Dios, entonces Dios camina con nosotros y sus bendiciones fluirán en forma natural. O sea, no hay que forzar a Dios a hacer algo. Cuando usted camina con Dios, Dios derramará su bendición porque será natural. Pero vemos hoy día la iglesia que fuerza a Dios. Señor, tienes que hacer esto. Vamos a ponernos a orar, a ayunar y a reclamarle al Señor por lo que Él tiene que hacer por nosotros. ¿Y qué estás haciendo tú? Si violas las normas de Dios, Dios no va a derramar lluvia. Se lo dijo a Israel: si ustedes caminan en mis mandamientos, la lluvia va a venir a su tiempo. Pero si no llueve, no me molesten. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él prometió que la lluvia caería en julio, cae en julio. Pero depende si nosotros caminamos en el temor de Dios. No sé si está entendiendo más o menos el asunto. Entonces, no podemos andar en rebelión con Dios y esperar que Él prospere nuestra vida. ¿Hay algún rebelde aquí? No diga nada. No podemos entonces pretender ser rebeldes con Dios o actuar rebeldemente con Dios y esperar que Dios prospere nuestra vida. Cuando un pecador, escuche bien, cuando un pecador escoge vivir de acuerdo a la ley de Dios en cualquier área de su vida, esto no lo va a salvar, sin duda no lo va a salvar, pero será bendecido en esa área que decidió vivir de acuerdo a la ley de Dios. Quiero enseñarle algo. Obedecer a las leyes de la dieta, que aparece mucho en la palabra del Señor, como está revelada lógicamente en el Antiguo Testamento, le hará gozar a esa persona de mejor salud. Pero si usted rompe esas leyes, no tendrá buena salud. Le enseño más. Nosotros vivimos en el siglo XXI ya, y durante las 2 o 3 décadas anteriores, el hombre descubrió que el mayor problema en el corazón, por poner un ejemplo, es el que el mismo hombre come demasiada grasa. El famoso colesterol. ¿Es amigo suyo? El famoso colesterol. Entonces, este colesterol es el que obstruye las arterias y produce ataques al corazón, infartos, si le llamas así. Todo esto es causado por la grasa que ingerimos. La grasa. Bueno, en Brasil se pronuncia gracia, se dice grasa. En algunos la gracia se derramó, no, la grasa se derramó.
Bueno, ya dejémoslo ahí. En las leyes de Dios sobre dietas, Él dice específicamente que no comamos grasa. Dios lo dice en su palabra, que no comamos grasa. Por consiguiente, si un pecador obedece a esa ley, va a tener una mejor salud como resultado. ¿Por qué? Porque no está comiendo grasas. Entonces cualquier persona o la sociedad que obedezca a las leyes de Dios sobre higiene también estará libre de gérmenes. Para viajar a los países de África, uno debe vacunarse contra el cólera. El cólera aparece por tomar agua contaminada. Y la gente en muchas áreas no obedece a las leyes de Dios sobre higiene. Y lógicamente el cólera viene con una fuerza tremenda y mata a la gente. Entonces no pueden decir que Dios está matando gente. No pueden decir que Dios es el culpable de eso. No están obedeciendo a las leyes de Dios. Pero si obedecen, o cualquier otra sociedad obedece las leyes de Dios sobre higiene, entonces va a vivir libre de gérmenes. Eso es una realidad. Entonces, viendo de esta manera, en ningún área de la vida es esto más cierto que en el área del dinero. Y aquí voy a entrar derecho al punto, porque Pablo les enseña a los corintios lo que sucede en cuanto al dinero. Es un problema serio en la iglesia. Jesús pensaba mucho sobre esta área, muchísimo. Jesús se preocupaba mucho de esta área, porque él sabía que nada era más cercano a convertirse en un Dios que el dinero. Para el hombre, el dinero era lo más importante. Para nosotros, no diga nada. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y al dinero. ¿Cómo usted puede comparar a Dios con el dinero? Es imposible. Hay una diferencia abismante, pero increíblemente el hombre se ciega con el dinero. Entonces, Jesús, preocupado de eso, trata de decirle que si la gente ama el dinero, se convertirá en un Dios para ellos. La palabra de Dios nos dice que la codicia es idolatría. Esto significa que comienzas a adorar a las cosas, al dinero y a las cosas que el dinero también compra. O sea, comenzamos a caer en una idolatría y en una codicia. La palabra de Dios tiene mucho que decir en el asunto del dinero y también en las finanzas. Dios es muy sabio en eso. En el libro de Deuteronomio, Moisés escribió que es Dios quien da el poder para hacer las riquezas. O sea, Dios es el que da la inteligencia, la sabiduría para crear riquezas, para hacer riquezas. O sea, el hombre de la nada no puede sacar nada, porque en realidad Dios es el que da esa sabiduría. Pablo vino luego y nos dio el significado de esto, y todo lo simplifica Pablo en el poder para hacer las riquezas. El que da, dice, la semilla al que siembra, multiplica la semilla que es sembrada. O sea, Dios nos da la semilla para sembrar y tú la siembras. De acuerdo a lo que siembras será tu multiplicación. Eso es lo que dice la Biblia. Es Dios quien nos enseña que solo vamos a recibir de acuerdo a lo que sembramos, o en nuestro castellano vamos a recibir de acuerdo a lo que demos. Así que si usted está esperando bendición por los 10 pesos que entrega, ¿por qué me mira así? Estoy diciendo lo que la Biblia dice, que de acuerdo a lo que sembramos cosechamos, de acuerdo a lo que damos recibimos. Por lo tanto, usted no puede quejarse con Dios. Yo he ido a la iglesia y di 100 pesos. Mire, y tengo 200. ¿Y qué más quieres? O sea, entienda por favor esta regla tan importante de Dios. Dios usa
escúcheme bien, Dios usa la presión y la disciplina del dinero para que de alguna manera nosotros podamos entender lo que Él desea para nosotros y al mismo tiempo quiere darnos. Entonces, Dios nos moldea, Dios nos forma en nuestro espíritu a través de la presión del dinero. ¿Cuándo usted se siente mejor espiritualmente? Dígalo. ¿Cuándo? ¿En qué fecha se siente mejor espiritualmente? Cuando le pagan. ¿Se ha fijado los cristianos cuando están recién pagados cómo alaban al Señor? Oh, Dios, aleluya. Dios sabe que hay un punto de quiebre allí. Y cuando no tienen dinero, y cuando no hay plata, cuando no hay pago, cuando no hay nada y solo hay deudas y más problemas, ¿cómo alaba usted al Señor? No, usted no alaba, usted se queja, usted llora, usted gime, usted se tira al piso y dice: Dios mío, no puede ser lo que estoy viviendo. El dinero es un problema. Por eso creo en realidad que no debemos usar más el dinero. No. Entonces Dios usa la presión del dinero para moldear nuestra vida y para al mismo tiempo formar nuestro carácter. Estos vientos económicos que van y vienen, porque esa es la realidad, a veces está bien, otras veces mal, bien, mal, y así sucesivamente. Vientos económicos que nos forman, que soplan constantemente y a veces violentamente. Ahora, si no supiésemos nosotros directamente, los hijos del Señor, si no supiésemos que Dios permite muchas cosas de estas en nuestras vidas, porque Él nos ama, estaríamos molestos con Él. Ahora, no dejo de lado a los creyentes, entre comillas, que sí están molestos con Dios, porque Dios no les ha bendecido, porque Dios no les ha dado, porque Dios no ha hecho lo mismo que hizo con el hermano tanto. Y como el hermano, y como la hermana, y como yo no. Y utilizan la frase: y cuando llueve todos se mojan, ¿y por qué no me mojo yo? Pero hay una ley: lo que tú siembras, recoges. Tú no esperes cosechar más de lo que sembraste. Entonces hay una ley de Dios, y ahí está el punto. Entonces Dios permite muchas de esas presiones económicas, pero debemos reconocer que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. La actitud adecuada a las presiones financieras le va a dar a usted el crecimiento en su carácter. La actitud adecuada. El aprender a armonizar con las leyes económicas de Dios nos hará prosperar aquí y ahora. O sea, Dios nos va a prosperar, al igual que nos va a preparar para la eternidad. O sea, Dios prospera a sus hijos. Y yo no hablo de prosperidad aquí en el sentido de dice: da 1,000, Dios te da 10,000. No, eso no es así. O sea, es de acuerdo a lo que sembramos. Por otro lado, la actitud descuidada a estas presiones económicas puede ser muy destructiva. Aquí necesitamos entonces aplicar la palabra de Dios en los asuntos financieros. O sea, Dios se va a meter no tan solo en su corazón para cambiarlo y transformarlo, sino que se va a meter hasta en su bolsillo, su billetera, su chequera, su banco, su chanchito en la casa, donde quiera. O sea, Dios se va a meter en toda su vida, porque Dios quiere prosperarle más de lo que usted está, de acuerdo a lo que usted siembre. Los asuntos financieros en su gran mayoría causan fracasos, causan caos, causan ataques al corazón, causan codicia por bienes de otros, engaño, lujuria por las riquezas, preocupación por seguridad financiera, el egoísmo aparece también, la pereza. Y esto causa terribles problemas en el género humano. Al mismo tiempo podemos ver que este tipo de violaciones a las leyes de Dios en cuanto a lo financiero y a lo espiritual, ¿no? También finalmente llevan a
la calamidad y a la miseria. Muchas familias se destruyen por causa del dinero. El dinero en sí también es un factor dominante para el fracaso de muchos matrimonios. Muchos matrimonios. Discusiones por dinero. Eso ha roto muchos matrimonios, muchas amistades, muchos negocios. Aún en las iglesias se ha visto afectada este problema por causa del dinero. Es complejo. El dinero está detrás de los robos, violencia, asesinato. El egoísmo y la anarquía son lo mismo. Pero el dinero en sí no es el problema, sino es el amor al dinero. Es la codicia por el dinero lo que es malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra del Señor. Entonces, las personas que no tienen dinero pueden codiciar tanto el dinero como aquellos que tienen mucho dinero. O sea, en el fondo este punto es relevante entenderlo. Hay gente que no tiene dinero y codicia dinero, y hay gente que tiene dinero y codicia más dinero. O sea, en el fondo el amor al dinero es el problema. No es lo que tienes o lo que lo tienes, sino lo que codicias, lo que deseas tener. Dios usa todos estos remolinos económicos, a veces fuertes de la vida en cuanto al dinero, para que de alguna manera Él pueda orquestar, ordenar, probar, enseñar, formar nuestro espíritu y podamos entender cómo funcionan las leyes de Dios. Todas las cosas Dios las usa para enseñarnos. Nosotros las vemos que son terribles a veces y vemos que la cosa se pone cuesta arriba, vemos que todo es mal para nosotros y en realidad esa opresión no la resistimos. Pero Dios está trabajando. Dios va a formar, Dios va a moldear, Dios va a guiar nuestra vida, y a través de la vida nosotros vamos sintiendo lógicamente lo que Dios va haciendo con nosotros. Estamos en la mano del alfarero, así que Él nos va formando de acuerdo a lo que Él quiere. Ahí sentimos la acción de Dios moviendo nuestra vida y moldeándonos. Al mismo tiempo sentimos la acción de Satanás, porque Satanás está allí y Satanás nos incita a hacer trampa a la palabra de Dios, a desviarnos por algún lado, a encontrar un camino más corto para la bendición. ¿Para qué esperar a que Dios me bendiga si puede ser bendecido de esta otra manera? Entonces ahí es donde comienza todo el problema. Muchos, al hacerle trampa a la palabra de Dios, comienzan a retener lo que le pertenece a Dios. El diablo siempre está tratando de que retengas los diezmos. Vamos a ver que ese es el principio básico del dar. O sea, nuestra relación con Dios es muy importante, y nuestra relación con Dios la denotamos o la demostramos cuando nosotros cumplimos con el Señor. Y el diablo siempre va a tratar de que no le entreguemos a Dios lo que a Él le pertenece. No es que lo necesitas para otra cosa, necesitas cubrir esto otro, no, pero te va a faltar para que el otro mes entrégalo, por último el otro año. Y comienza Satanás a tratar contigo de esa manera. Entonces estamos en una opresión. O obedecemos a las normas de Dios para ser bendecidos, o obedecemos a Satanás y nos hundimos. Es increíble. Cuando reconocemos las terribles cosas que vienen por no dar lo que le corresponde al Señor, cuando vemos incluso y hemos aprendido la verdad, esto nos capacita de alguna manera para avanzar en obediencia y crecer espiritualmente, porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor y entregamos lo que a Él le corresponde, estamos haciendo lo que la ley de Dios estableció. Por lo tanto, el Señor dice: la lluvia va a caer en su tiempo, y va a caer porque estás haciendo lo que Dios estableció. ¿Y cuánta bendición va a caer? No lo sé, Dios lo tiene estipulado. Dios está trabajando en ti, Dios te bendecirá de acuerdo a lo que Él tiene estipulado.
Entonces, al mismo tiempo, el Espíritu de Dios nos mueve a seguir los mandatos del Señor que nos guían hacia lo mejor de nuestro Padre Celestial. Y Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Así que en nuestro ser hay una constante batalla entre los caminos de Satanás y los caminos de Dios. Y la elección siempre es simplemente esta: o voy a seguir a Dios o voy a seguir lo que yo mismo creo. El problema es que cuando tú sigues a Dios, estás dentro de las normas de Dios. Pero cuando tú sigues a lo que tú crees, entonces estás siguiendo a Satanás. Ahí hay un problema serio. En esta batalla del alma, donde nuestro destino final es determinado por lo que hacemos, no por lo que pensamos, sino por lo que hacemos. Cuando pasamos por una cantidad de pruebas increíbles y las elecciones que hacemos por causa de esas pruebas llevan a la obediencia a Dios en nuestra vida, entonces la bendición de Dios nos espera. Eso es seguro. Dios va a bendecir tu vida. Porque ahí es donde Dios está grabando nuestra vida, o está de alguna manera marcando nuestra vida con los preceptos de Dios. Y Dios dice: este hombre me es fiel. Piense por un momento en esto. El Señor pone un ejemplo en la Escritura a través de lo que Pablo escribe, y dice que si somos fieles en lo poco, también seremos fieles en lo mucho. Tú nunca serás bendecido mucho si no eres fiel en lo poco. No es la cantidad la que es importante para Dios, sino es la obediencia. También dice el Señor Jesús, cuando habla acerca de los talentos, que ya vamos a ver un punto de eso importante también, le dice a ese hombre que hizo bien, a dos de ellos, dice: entra, buen siervo y fiel. O sea, aquí hay algo importante. El libre albedrío que nosotros tenemos nos permite decidir. Dios no te obliga, pero tú y yo tampoco podemos obligar a Dios. Yo no puedo obligar a Dios a bendecirme, por mucho que yo proclame, porque hoy día existe mucho eso. ¿Se ha dado cuenta usted? Y proclamamos en el nombre del Señor que aquí y ahí y allá. Por mucho que yo proclame, si yo no estoy caminando en la voluntad de Dios, nada. ¿Por qué Elías esperaba la lluvia que vendría y que Dios dijo que derramaría? Elías estaba seguro que Dios la iba a derramar. ¿Sabe por qué? Porque Elías estaba caminando en la voluntad del Señor y él sabía perfectamente que Dios cumpliría su promesa. Por eso envió 7 veces a ese hombre a ver, observar. No se desalentó ni a la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Nosotros decimos la tercera es la vencida. Hasta ahí nos llegamos. Elías lo hizo 7 veces. Y la 7ª vez llega el hombre con el mensaje y le dice: veo una nube como del tamaño de la palma de una mano, la mano de un hombre. Y Elías le dice: ve y avísale al rey que viene la lluvia. Oye, pero si una nubecita, viene la lluvia. O sea, ahí está el punto. Cuando tú te aseguras de algo es porque estás caminando en la voluntad de Dios. Pero si no estás caminando en la voluntad de Dios, no sacas nada con proclamar. Tu proclamación no va a mover la mano de Dios. Dios estableció leyes y normas por las cuales Él se rige y se mueve. Dios no va a derramar porque la iglesia esté gritando. No va a derramar bendición. No, la bendición de Dios va a venir sobre aquellos que están viviendo bajo las normas de Dios. Entonces, con este libre albedrío nos convertimos en los que escogemos ser. Y mientras andamos eligiendo serlo, lógicamente estamos siendo hechos poco a poco como esa imagen, ya sea a la imagen de Cristo o a la imagen de Satanás. Aquí no hay terreno intermedio, usted lo sabe. No es que es medio diablo y medio santo.
No hay término medio. O eres frío o eres caliente. Tú sí seas sí, tú no seas no. O sea, esto no hay término medio. Las fuerzas de Jesús y las fuerzas de Satanás están contendiendo por cada vida, pero tú y yo tenemos el poder de elección. ¿A quién vas a escoger? Nosotros nos damos cuenta de nuestra vida y en la de los que están de alguna manera siendo enseñados por nosotros y ministrados. Es el que Dios nunca va a forzar a alguien a elegirlo a Él. Él quiere que libremente nosotros le escojamos. Pero el que sí hará que nosotros escojamos o nos forzará para escoger es Satanás. Y va a utilizar cada artimaña para hacernos escoger mal. Si elegimos al Señor, Él nos va a ayudar para hacer su voluntad. Él nos va a guiar en todo aspecto de nuestra vida. Dios nos da a cada uno la libertad de escoger. Si usted de una u otra manera indaga acerca de las personas, comenzará a ver que la gente a veces no es bendecida porque no ha escogido. Aún está allí pensándolo. Estoy pensando a ver qué me conviene. Pregúntale a alguien que va a hacer un negocio, ¿cuánta duda tiene? Oh, Dios mío, Dios, yo no sé si hacerlo, no me puede ir mal o me puede ir bien. Ese es el riesgo. Entonces hay que escoger, hay que decidir. Decídete luego. Y usted ha pasado a veces días enteros esperando que alguien escoja o alguien elija o alguien se decida, y es terrible ese momento. Y así Dios espera y espera a veces meses para que nosotros nos decidamos a hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios porque usted está aquí hoy día en esta mañana y seguramente usted decidió levantarse hoy con esa disposición. Dice: yo voy al culto, vieja, arréglame la ropa que voy al culto. Otros no, ya pues viejo, levántate, vamos a llegar tarde otra vez. Ya otro ratito, Sabanás lo tenía agarrado, eso es otra cosa. Ahora, en este acoso de las finanzas, porque todos somos acosados por las finanzas. No levante la mano aquel que tiene problemas de finanzas, pero creo que todos tienen problemas de finanzas. A todos nos afecta. Y esta es la razón por la cual encontramos tanto en la Biblia sobre este asunto. Es increíble cómo en la Biblia aparece cualquier cantidad de pasajes bíblicos hablando acerca de las finanzas. La gente que viene a la iglesia a veces piensa que Dios no está interesado en el dinero, en el sentido de hablar de ello, ministrar, enseñar, guiar. No, Dios habla mucho de eso, porque sabía que el dinero podría ser transformado en el corazón del hombre como un Dios. Por eso dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el deseo que nosotros tengamos, de alguna manera, sus secretos que algunos guardan en su corazón porque desean y anhelan ser prosperados. Y lógico, es natural, es normal. Nadie va a trabajar para que no le paguen. Todos van para ganar dinero y ojalá ganar mucho y ojalá comprar cosas, adquirir cosas y poder alimentar a la familia, darle un buen pasar, un buen vivir y todo lo demás. Entonces Dios desea que nosotros tengamos la bendición de Él sobre nuestra vida, que venga la prosperidad. Pero son imposibles de ver cuando nosotros no caminamos en la voluntad de Dios. Ahora, la prosperidad de los malos nunca trae paz. Hay una diferencia ahí. Siempre produce el sentirse vacío. Hay gente que usted conoce que tiene mucho dinero, pero no tiene paz. No es que nosotros tengamos poco dinero y tenemos paz. A veces Dios le da también bendición a muchos de sus hijos y tienen paz. Las señales de la venida de Jesús son tan claras en esta época que nosotros sabemos que el Señor está a las puertas. Estamos parados en el umbral del momento más electrificante de la historia. O sea, en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia ocurre, sucede y su iglesia se va.
Cristo está volviendo por su pueblo y yo soy parte de ese pueblo. Aleluya. El Señor Jesús dijo que los últimos días estarían marcados por una gran angustia y ansiedad. O sea, uno de los problemas serían las riquezas de los hombres. La angustia, la ansiedad. Usted y yo sabemos cuando Dios habla de un hombre rico, que Él no estaba hablando en realidad de un millonario o multimillonario. Él se estaba refiriendo en realidad a la clase media, como usted y como yo. A ellos se estaba refiriendo. Nosotros tenemos más riquezas a veces que muchos reyes de los antepasados. Por lo tanto, Él se está dirigiendo a nosotros. Y Él dice en su palabra, Santiago 5:1, dice: vamos ahora, dice, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué increíble cómo cambian las cosas en la vida de un hombre y de una mujer. A veces está a la altura con una riqueza increíble, de repente en el piso sin nada. Como usted y yo sabemos que eso puede cambiar en cualquier momento. Ahora usted tiene un trabajo, disculpe que lo tome como ejemplo. Usted tiene un trabajo, tiene un estándar de vida, tiene un sueldo mensual. Y usted puede planificar con ese sueldo mensual. Pero mi pregunta es, y no quiero asustarle, pero solamente quiero decírselo: ¿sabe cuánto le durará ese trabajo? ¿Tiene asegurado ese trabajo? ¿Se compró un seguro para el trabajo por si acaso lo despiden? O sea, usted no sabe. Dios lo sabe. El hombre planifica de acuerdo a ello y lógicamente con el dinero hoy día mucha gente se proyecta y dice: voy a sacar este crédito y como yo tengo trabajo gano tanto y puedo pagar tanto, y así sucesivamente, y se va haciendo todo aquello, y al final lógicamente él saca ese crédito, comienza a pagarlo, estoy tranquilo, estoy holgado. ¿Por qué? Porque tengo para pagarlo. El problema es que lo despidieron. Ahí está el problema. Entonces, estoy hablando de eso. Si no caminamos en los caminos del Señor, si no caminamos en la voluntad de Dios, si no hacemos lo que Dios quiere, entonces la lluvia no va a caer. Y no vamos a poder reclamarle a Dios, porque Dios tiene sus normas y sus leyes. Violamos la ley de Dios, nos olvidamos de Él. ¿Cuántas miserias vendrán sobre nuestra vida? Una miseria en la vida de un codicioso es lo más terrible. Es como que el dinero se vuelve inútil, no sirve para nada. Dice Dios en su palabra: vuestras riquezas están podridas, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. También debes saber esto, dice, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, 1, avaros, 2, vanagloriosos, 3, soberbios, 4. Todo implica con el dinero. Esto es lo que está prevaleciendo en nuestros días, lógicamente, y lamentablemente hasta dentro de la iglesia. Solo un pequeño remanente, solo un pequeño porcentaje de ellos diezman y ofrendan. Solo un pequeño porcentaje. En una de las revistas pentecostales se hizo una encuesta, una de las más importantes en Estados Unidos, el Evangelio de las Asambleas de Dios, así se llama esa revista. Y decían que solo el 29% de los miembros de las iglesias diezmaban. Solo el 29%.
Si usted lo entiende así, no tan solo limitan el avance de la iglesia, de la obra de Dios, sino que se maldicen a sí mismos. La palabra de Dios es fuerte y dice: ustedes son malditos. Muy pocos entregan sus diezmos y ofrendas. Jesús dijo: cuando ustedes vean que estas cosas ocurren, sepan que el reino de Dios ya está cerca. ¿Cuántos creen eso? Hoy millones de cristianos repetimos eso. Creemos que el reino de Dios está cerca, que el Señor viene ya por su pueblo, y repetimos: Jesús viene, Jesús viene. Y luego probamos con nuestras acciones que no creemos en esto, porque no estamos siendo fieles a Dios. Es tiempo que usted y yo, como ministros del Señor, enseñemos que esto debe hacerse, que es una prioridad. Recordemos lo que dice uno de los mandamientos: no robarás. Y la Biblia nos ejemplifica directamente hacia los diezmos y habla acerca de que nosotros le hemos robado. Para poder llevar a la iglesia de vuelta al lugar que le corresponde, a donde sus prioridades sean correctas. Y en otras palabras, si vamos a ver a Cristo, si vamos a estar en presencia de Él un día, entonces nuestra forma de vida, nuestros programas o nuestros planes o nuestros gastos deben ser reordenados para que podamos cumplir con el Señor. Si realmente creemos que Jesús viene en ese tiempo, ¿por qué tenemos luchas y temores pagando seguros de vida? ¿Tiene ya su seguro de vida? Le vendo uno. Vea a la iglesia cristiana haciendo eso. Seguro de vida. ¿Sabes cuál es el seguro más seguro? Permíteme redundar. El seguro más seguro de tu vida se llama Jesucristo. Ahora, no te estoy diciendo, y escucha bien, no te estoy diciendo que porque compraste un seguro de vida has pecado. Te estoy diciendo que con ello estás demostrando que no confías plenamente en Dios. Si lo compraste bien, pero estás demostrando que no confías en Dios. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Lógicamente para que nuestros hijos se puedan beneficiar en la siguiente generación. Si muere el viejo, por lo menos algo que les deje, un seguro. ¿Por qué estamos contando dinero y guardando dinero que podría ser para el avance del reino de Dios y lo metemos en el colchón? Usted dice: yo no hago eso, pastor, si no me alcanza ni para la comida. Que te ha llovido poco, hermano. Muchos claman: Él viene pronto, pero actúan como si todas las cosas van a continuar igual y de la misma manera como el principio. O sea, en otras palabras, su acción, su actuar demuestra que no creen realmente que el Señor Jesús venga. En otras palabras, qué terrible sería pensar, hermano, que no estemos listos para el retorno del Señor Jesucristo. Esto sería como el caso de las vírgenes que por algunas horas, solamente por algunas horas, hermano, perdieron estar con el esposo. Por horas. O sea, si él se tarda en venir, es como decía una vez un hermano que, no sé, no voy a criticarlo, solamente él decía, porque estaba en un momento espiritual extraordinario. Él decía: llévame ahora, Señor, llévame ahora, Señor, llévame ahora, porque sé que mañana me voy a descarriar. Él lo decía y lo gritaba. Se conocía tanto el hermano, ¿no? Otros no. Dicen: no, yo bien, gracias al Señor, aquí estamos. No, yo firme, a mí el diablo no me hace ni mella.
Sí. El problema es ese. Queremos seguir agrandando nuestros graneros. ¿Me está escuchando? O sencillamente edificar nuevos, comprando cosas que ni siquiera necesitamos. Alábale si puedes. Mientras que millones perecen porque nadie les ha alcanzado con el evangelio de Cristo. ¿Qué harás con ese dinero? ¿Te imaginas si te mueres ahora? El banco dice gloria a Dios. Porque nosotros pensamos de una manera diferente. Por eso es cuando la prioridad de Dios no está en nuestra vida, lógicamente todo lo que tenemos es nuestro y para nuestro beneficio y todo. No, cuando tú eres bendecido por Dios, como dije siempre en un mensaje, o Dios gana un socio o el diablo gana un tonto. Y esto es una realidad. Yo sé por qué están tan silenciosos ahora. Estoy hablando de dinero. Y más encima está hablando para el lado contrario. Está hablando de entregar dinero. Si estuviera hablando de que va a dar dinero, eso sería otra cosa. Sería un avivamiento, pastor. Si yo me parara aquí y dijera: proclamo en el nombre de Jesús que desde hoy en adelante ganarás millones. Aleluya, dirían todos. Pero ¿qué pasa si yo me paro aquí y digo: proclamo desde hoy en adelante que comenzarás a pagar tus diezmos y darás lo mejor para Dios? Hay una diferencia enorme. Los principios de Dios están establecidos para nuestra vida. Y como dije al principio, hay leyes que Dios no va a quebrantar. Por eso le decía a Israel: está establecido que la lluvia caerá, porque ustedes no regarán la tierra como lo hacían allá en Egipto, sino que esta tierra se regará por las lluvias que yo derramaré. Pero cuando no llueva, no me reclamen a mí. Ay, Señor. Entonces, la pregunta es: ¿realmente creemos que Él viene? Hay cristianos que guardan propiedades valoradas en billones, no aquí, pero en otros lugares. Y hay cristianos que guardan propiedades que están valoradas increíblemente en millones de pesos, negocios, tierras, no sé, mercaderías, joyas, carros, botes, dinero en el banco, como sea. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos guardando para el anticristo? Piénsalo por un momento. Si Dios te ha permitido, y lo pongo así de este plan, si Dios te ha permitido lograr todo aquello, ¿tú piensas que Dios no te puede dar más? Míralo en la perspectiva real. ¿Por qué has llegado hasta donde has llegado? ¿Por qué has logrado lo que has logrado? ¿Por qué tienes lo que tienes? Creo que es la misericordia de Dios. No, es que si doy mucho para la obra, ¿con qué quedo yo? ¿Acaso Dios no es el dueño de todo? ¿Acaso Dios no puede darte y duplicarte lo que has dado? Porque Dios lo puede hacer. Si realmente creemos en la Biblia, saben, nosotros deberíamos tener nuestras maletas listas para volar. Listitas, en el buen sentido lo digo. ¿Sabe usted que no tan solo deberíamos dar el 10%, sino aún dar de nuestro capital? Aquí los pongo complicados. Yo sé que algunos hermanos dicen: pastor, si no me alcanza ni para el 1%. La parábola de los talentos muestra algo increíble. La palabra de los talentos nos muestra que Dios no solo quiere el 10%, sino que somos considerados administradores injustos si no damos más de eso. O sea, nosotros tenemos que rendirle cuentas al Señor un día. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado?
Usted, yo sé, posiblemente está en una posición. Hoy día no tiene dinero. No tengo nada, pastor. ¿Qué quiere que haga? Y cuando lo tuviste, ¿qué hiciste? Bueno, es que mi familia, que mi casa, que la pintura, que el techo, qué sé yo, un montón de cosas. Perfecto, entonces tuviste oportunidad de dar. Es que teníamos prioridades. Bien, bien, tú lo has dicho. Tu prioridad no era Dios. Y si ahora tuvieras dinero de nuevo, no, el Señor la prioridad. ¿Por qué haces eso cuando no tienes y cuando tienes no lo haces? ¿Se fija que nosotros somos así? Hay gente que ha llegado con tal desfachatez a decirme: pastor, jugué un quino, ore por mí. Porque si Dios me lo da, pastor, le aseguro que le construyo un templo, pero lo último. Yo lo miro de pie a cabeza y digo: no has diezmado nunca, no has ofrendado nunca, nunca te he visto en un desafío. Seguro. La gente piensa que el dinero soluciona los problemas. No, ¿sabe quién soluciona los problemas? Dios. El dinero es uno de los tantos medios que Dios usa para solucionar problemas, pero no es el dinero el que soluciona los problemas, es Dios. ¿Por qué digo que no es el dinero que soluciona el problema? Se lo digo claramente. Claro, usted dice: tengo un problema, pastor, tengo una deuda tremenda, necesito un préstamo. Usted pide el préstamo y dice: qué bueno, soluciona el problema, qué bueno el dinero. No, te metiste en otro más grande. En cambio, cuando Dios soluciona el problema, ¿qué es lo que hace? Te bendice. No es de préstamo, no es de la financiera, no es del banco, no es de tu jefe, es un regalo. Dios te lo regaló, Dios lo hizo llegar a tu vida, a tu hogar, tu familia, y tú no le debes un peso a nadie. Tú pagas tus deudas y Dios te sacó de ese hoyo en el cual estabas. Así es Dios. Lo que entreguemos al Señor como una liquidación de nuestras finanzas de alguna manera es así, porque servirá de mucho para concluir la obra o llevar el evangelio a toda criatura. Si nosotros realmente servimos a Dios y hacemos lo que tenemos que hacer, Dios se encargará de bendecir nuestra vida. Lo vuelvo al principio: la lluvia caerá porque Él lo estableció así, y si no llueve, no se queje con Él. Jesús dijo: el fin vendrá. El fin vendrá. ¿Cuántos creen que el fin viene? ¿Cuántos creen que Él viene ya? Gastemos el dinero. Ya viene el Señor. Gastémoslo en la obra del Señor. Invirtámoslo en la obra de Dios. Y ustedes se piensan: voy a pensar, no, que no tengo mucha plata. No, no me queda. Sí, aquí. Pero allá afuera no te haces problema. Ahí está la situación. Estamos en tiempo, hermano querido, de gastar nuestro dinero en las cosas de Dios. Este es el momento para hacerlo, de invertir para las cosas eternas de Dios, aquí y ahora. Ya no es el momento de guardar las monedas gastadas debajo del colchón. Es tiempo de dar para Dios. Gracias por esos amenes extraordinarios. Lo hubieran escuchado. Menos mal que la radio no escucha nada. Hermano, fue extraordinario, increíble este amén. Casi me pegó en la muralla. Los inconversos están esperando el mensaje de salvación, de que Cristo es la esperanza, de que Él puede ayudarles, de que Él puede obrar. Le he contado historias como la misma de Henry Ford, el constructor de los vehículos Ford. Él comenzó su empresa de construcción y ese hombre cristiano diezmaba al Señor, pero no era suficiente el diezmo. Entregó el 20 y luego el 30, el 40, el 50, el 60, y era tan prosperado que llegó a entregar el 90% de sus ingresos brutos y vivía con el 10%. Y mantenía sus fábricas con el 10% y pagaba a sus trabajadores con el 10% y tenía todo sustentado con el 10%. Imagínate cuánto dinero le daba a Dios. Tú dices: no, el 10 nomás, dice, el 10. Ni un problema. La lluvia te va a caer, lógicamente. Mejor que para otros que no dan ni el 1. Eso es un hecho. Pero imagínate si das más. Vieja, tráete un paraguas más grande.
qué? Se me puso una nube arriba y va a caer una lluvia, pero de estas a la antigua. Como decíamos nosotros cuando llovía fuerte, achuzo parado así, pero ¡fua! Parece que se veía la línea de la gota así. Increíble, hermano. Los paragüitas que antes existían, yo me acuerdo de algunos medios ya bombardeados, así picoteados por la lluvia. Así fuimos perdiendo pelo también. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué haríamos nosotros cuando nos enfrentemos al Señor? ¿Cómo le vamos a responder al Señor? Porque ahí está el punto de quiebre, hermano. ¿Cómo le vamos a responder al Señor para decirle lo que pasa, Señor, que a mí no me fue bien cuando Él tiene las matemáticas, pero... O sea, usted no es ordenado, usted es desordenado para sus cuentas, pero Dios no es súper ordenado. O sea, Él sabe perfectamente lo que le dio y lo que debía rendir. Que no me alcanzaba a diezmar. ¿Qué? O sea, ahí está el punto. ¿Qué le vamos a decir a Él? Él dice en su palabra: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La pregunta de Dios es: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué opina usted de esa pregunta? ¿Cómo le respondería usted? ¿Sí o no? ¿Robará el hombre a Dios? Bueno, digan sí los que roban y los que no, no. Pero en el sentido literal de todo lo demás, yo sé que los hombres le roban a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice, me habéis robado. ¿Cómo? La Biblia dice que hemos retenido el diezmo y la ofrenda. Si no enseñamos a la iglesia sobre el diezmo y las ofrendas para Dios, Dios va a maldecir nuestras vidas y a la misma iglesia por su infidelidad a la palabra de Dios. Cuando no somos fieles a la palabra del Señor, entonces estamos rompiendo una ley de Dios y Dios no puede darnos su bendición, porque la bendición está sujeta a la ley de Dios. Aunque nosotros no lo sepamos, aunque muchos digan no saberlo, están maldiciendo su propia vida. Esta es la forma que Dios tiene de alguna manera de apoyar a la iglesia, a la obra y de llevar el evangelio hacia adelante. No fue la idea de Dios que se preparen tortas y pasteles para recabar fondos para la obra. Dios estableció estas maneras: ofrendas y diezmos. Hoy día las iglesias, lógicamente, como está llena de ladrones, un pastel, una torta, disculpe, no es que haga torta y usted le usa una ladrona, no es así. Estoy diciendo que en su mayoría, me disculpo, pero se lo dije igual. Y lógicamente Dios estableció sus leyes, la manera en que la obra de Dios iba a avanzar: ofrendas y diezmos. Las primicias son otro punto también importante, establecido por Dios. Entonces es la ley de Dios. ¿Cómo te opones a la ley de Dios? No, yo no voy a diezmar, no, yo no voy a ofrendar. ¿Qué tengo que ver yo? La plata es mía. Mira cuánto te dura. Se te va como agua entre las manos. Entonces ahí es donde tenemos que entender: Dios estableció leyes y normas. Hoy día muchas iglesias también comienzan a hacer cosas increíbles. Yo sé, la iglesia es la que debe suplir espiritualmente a este mundo perdido. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando traemos los diezmos a la casa de Dios, permitimos que la obra de Dios avance. Los diezmos no son para entregarlo a los parientes necesitados. Los diezmos no son para ayudar a la gente pobre, ni tampoco para entregarlo a los evangelistas de la televisión o de la radio. Los diezmos son para ser entregados en la iglesia a la cual usted participa, asiste o se congrega. ¿Me está escuchando? O sea, hay una ley de Dios establecida para que nosotros cumplamos con la palabra del Señor.
Si perseveramos en la voluntad de Dios, entonces Dios bendecirá nuestra vida. Si no lo hacemos, no discutamos con Él. Como le dijo a Israel, si no llueve, no me molesten a mí. Yo no soy el culpable, son ustedes los culpables. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos esta realidad en nuestra vida. Ya voy a terminar, hermano. Cuando vemos la palabra de Dios y la que leíamos al principio, donde Pablo le habla lógicamente a la iglesia de los Corintios y le da a entender lo importante de el dar, lo importante de entregar, lo importante de poder llevar adelante la obra de Dios. Pone, por ejemplo, a una iglesia que le rogaba que le permitiera participar. Hoy ver eso dentro de una iglesia sería increíble, ¿no? Por favor, y yo también quiero entregar. No, hermano, no, se acabó ya. Me recuerdo también un pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento donde Dios le dice a Moisés que tiene que reunir todas las joyas, oro y todo aquello para el tabernáculo, y comenzaron a traer, y en un momento, ¿qué dijo Moisés? Ya, está bueno, tenemos suficiente. Aquí no, hermano, todavía falta. Nunca tenemos suficiente. Disculpe que le haya amargado el día. Lo noto así. Voy a orar por los amargados y voy a orar por los que entraron en una depresión. Porque hablar de esto es lo peor que puede existir en una iglesia. ¿Cómo se le ocurre si las cosas espirituales son las más importantes? Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Acaso es gran cosa si nosotros sembramos entre vosotros lo material? ¿Es gran cosa que seguimos lo material? ¿Qué es más importante para ustedes? Yo le pregunto ahora, ¿qué es más importante? ¿Lo espiritual o lo material? Que están convencidos. Pero seamos honestos, ¿cuánta gente viene a la iglesia solamente para que Dios los prospere? Para que Dios los ayude, para que Dios los sane del callo, del juanete, y les ayude en la parte económica, que le levante una buena empresa, y después de eso, bye, me olvido de Dios. No, hermano querido, si tú no cumples las normas y las leyes de Dios, si tú no vives bajo los mandamientos del Señor, la lluvia no vendrá sobre tu vida, hogar o familia. Revisa tu vida hacia atrás. Si hoy estás viviendo problemas económicos en tu vida, revisa tu vida hacia atrás y te vas a dar cuenta que eso es lo que ha ocasionado tu problema. No has sido fiel a Dios. ¿Y qué hacer ahora, pastor? ¿Qué hacer si mire cómo estoy? Sé fiel a Dios. Es que no tengo mucho. Sé fiel en lo poco, y así también serás fiel en lo mucho. Hay gente que se queja y me dice, pastor, yo desde que llegué acá, yo he visto unos hermanos como Dios los ha bendecido, y yo no sé qué está pasando, pero parece que el Señor no pasa por el lado mío. Veamos el principio de Dios. ¿Es culpa de Dios que tú estés opresionado? ¿Es culpa de Dios que el otro esté bendecido? No, Dios estableció una ley. Y esa ley rige para todos y cada uno de nosotros. Si somos fieles a Dios, Dios va a derramar bendición. Es la ley de la siembra y la cosecha. Tú vas a recoger o vas a cosechar de acuerdo a lo que siembras. Si no siembras nada, nada cosechas. Si siembras poquito, también recogerás poquito. Si siembras mucho, recogerás mucho. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Dios se encarga siempre, y Dios es el que obra de esa manera. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Alguien diría por allí, este mensaje no está para comprarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia con una afán. Y entiendo, yo venía por el pasillo hacia acá y una hermana me dice, pastor, estuvo tremendo la noche de milagros. Yo espero que hoy día sea tremendo. Tremendo estuvo, pues. Porque todos esperan como un avivamiento, algo extraordinario. Pero esto te va a ayudar, hermano.
Esto no es ni la inteligencia del hombre ni la sabiduría del hombre. Sin duda Dios da sabiduría para generar riquezas, pero va en base a lo que sembramos. Si usted está dando para Dios y usted está haciendo lo que Dios estableció en su palabra, tenga por seguro que la bendición de Dios fluirá hacia su vida, hogar, familia. Pero si usted ha roto una de sus leyes, entonces no va a venir esa bendición. No será así. Por eso que nosotros conocemos mucho eso de andar al 3 y al 4 y algunos entre el 1 y el 2 nomás. Siempre complicados. No hay día que no se piense en las deudas. Se piensa más en las deudas que en cualquier otra cosa. Pero cuando Dios está en el asunto, no es que usted no va a pensar en deudas, sino que usted sabe que Dios va a suplir. Oh, yo he cumplido con el Señor. Y pídele al Señor. No tengo para qué pedirle, porque cumplí. Y si yo cumplí, Dios lo derrama. Cuando vamos al libro de Malaquías y habla acerca de los diezmos y habla de que debemos traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, dice. Después de eso dice Dios: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, dice, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y agrega, dice, y reprenderé por vosotros. Ni siquiera ustedes van a reprender al devorador. Reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra tierra será estéril. O sea, la bendición de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Pero qué difícil es entender eso cuando tenemos el problema con las finanzas, que ha sido transformado ya prácticamente en un señor. No podemos servir a Dios y a las riquezas. El dinero no es malo cuando tú tienes como prioridad al Señor. Si tú sacas cuentas en tu vida y cuando tú analizas y observas lo que estás haciendo por Dios y para Dios, te das cuenta que a lo mejor a lo largo de tu vida no has entregado tanto dinero para el Señor, y Dios te ha bendecido demasiado. Y esto no se trata de que tú debes dar más para ser más bendecido. En realidad es la ley de Dios. Y esto es creer en el Señor, y sencillamente eso. Hay gente que me dice a mí: ahí en esa iglesia lo único que hacen es pedir dinero. Sí, tiene toda la razón. Pedimos mucho dinero, como en todas las iglesias se pide dinero. Pero lo pedimos para avanzar, para llevar su evangelio, para predicar el evangelio, para sostener todos estos medios de comunicación que hoy día mismo están llegando a cientos y miles de personas. Y aquí hay 300 o 400 personas. Imagínense cuánta gente a través de la televisión, la radio, la internet. Ahora mismo son cientos y miles de personas. El evangelio les está llegando, la palabra de Dios les está llegando. Y los esfuerzos que estamos haciendo son ínfimos, pequeños, porque solo un porcentaje es el que está apoyando. Por lo tanto, hermano querido, esto no se trata de un desafío o algo así, sino sencillamente sé fiel a Dios. Porque si eres fiel a Dios, Él va a derramar la lluvia y te va a bendecir. Y te va a bendecir tanto que vas a poder bendecir la obra de Dios como nunca antes lo has hecho. Y ahí vas a entender lo que realmente es la fe en el Señor. Porque fe en Dios es ser fiel a Él, fidelidad al Señor en todo lo que su palabra nos enseña. Por lo tanto, quiero orar en esta hora. Y quiero orar por aquellos que les es difícil entender este principio, y por aquellos que les es difícil diezmar, ofrendar para Dios. Porque de verdad todos tenemos la experiencia que cuando comenzamos en el Señor nos es difícil, pero cuando logramos entender lo que Dios hace, entonces todo fluye y Dios comienza a bendecir. Si me permites orar por ti, hermano, orar por ti, hermana, levanta allí tu mano y permíteme orar por tu vida. Eso es, levanta tu mano. Padre, oro en el nombre de Jesús por estas manos que se levantan.
Oro, Señor, por tus hijos y tus hijas que quizás aún buscan, Señor, entender totalmente esto. Pero tu palabra nos enseña que es solo obediencia, que es la ley, Señor, de la siembra y de la cosecha. Señor, yo te pido que puedas bendecir a tus hijos, que puedas bendecir a tus hijas de acuerdo a lo que ellos siembran, porque tú eres el dueño de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido ministrada en esta mañana y nos ayuda a entender, Señor, los procesos que necesitamos. Sé que el mensaje, Señor, ha sido largo, pero importante para nuestra vida. Gracias por este momento. Gracias por hablarnos, enseñarnos, Señor, y ponernos en el lugar que nos corresponde. Porque sin duda, Señor amado, si cumplimos con tu palabra, veremos tu mano moviéndose en nuestras vidas. Rompe, Señor, con toda obra del enemigo en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Rompe, Dios mío, con toda negación, Señor, a tu voluntad. Rompe, Dios mío, con todo obstáculo, Dios mío, que se pone frente a ellos cuando ellos quieren servirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido una bendición para ellos. Gracias, Señor, por lo que tú harás hoy, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, Señor. Un sacrificio. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser.